Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, hola, ¿cómo te encuentras? Qué alegría saludarte desde la mitad del mundo Ecuador. Mi nombre es Abraham Calpanchay y junto a mi esposa y un equipo precioso de misioneros y colaboradores servimos en Palabra de Vida en este hermoso país. Hoy estoy muy contento de poder abrir junto a ti la palabra de Dios y poder disfrutar, meditar y saber que nos va a sorprender. Ya hemos llegado a Romanos capítulo 11 y hoy estaremos centrándonos en los versículos 13 al 24. Antes de leerlo en la versión Reina Valera 1960, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has trabajado en el campo o sabes de agricultura? Quizás muchos no, pero hoy Pablo va a utilizar una imagen excelente para poder ilustrarnos y hacernos entender de qué manera somos tan privilegiados, y va a usar el término injerto. Sabemos que cuando una rama es sacada de un árbol y llevada hacia otro, y utilizando el injerto, esa unión no solo comparten la savia, no solamente la vida, sino el fruto de ese nuevo árbol. Y así es como Pablo el día de hoy va a describir nuestra entrada como gentiles en la familia de la fe. Así que con esta introducción vamos a leer los versículos 13 al 24. Dice así: Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si en alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hasta aquí la palabra de Dios. Hay muchas cosas para poder absorber y meditar en estos pasajes. Empezando desde el inicio, podemos ver que esto ha sido redactado para nosotros los gentiles, es decir, a todos aquellos que no somos parte del pueblo judío. Y vemos a un apóstol Pablo defendiendo su ministerio y honrándolo. Él se presenta como aquel que fue elegido por Dios como apóstol a los gentiles. Y en estos versículos él está hablando acerca de nuestra posición en el plan redentor de nuestro Salvador. Ahora sí, quiero compartirte que Dios nos pone en un lugar privilegiado y podemos ver que en estos versículos nos va a tratar como ese olivo silvestre que fue injertado, acordate ese término, en la raíz principal, en ese árbol natural, como dicen los últimos versículos, refiriéndose al pueblo de Israel. Qué gozo y qué alegría saber que nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, va a decir unas palabras que nos van a llenar el corazón de gozo y alegría. Pero también nos dice, no te jactes, porque Pablo, en la versión NTV, en el versículo 14 dice, espero lograr de alguna manera
que los del pueblo de Israel sientan celos de lo que ustedes tienen y así poder salvar a algunos de ellos. ¿Te das cuenta? Pablo, a través de todo lo que nos va a hablar, nos va a contar que tenemos un lugar especial en ese plan, e a tal punto que puede provocar en el corazón de Israel un deseo de volver a él. Pero tengamos cuidado, esto no nos hace mejores, ni tampoco nos hace reemplazar la posición que tiene el pueblo de Israel. Significa simplemente que estamos participando de una historia de redención que aún no termina. Hay una frase que me encanta y contundente que dice que el reino fue postergado. Eso es, Cristo vino como rey y él fue rechazado por su pueblo y ese reino se postergó. A raíz de eso, nosotros fuimos injertados como ese olivo silvestre, ocupando una posición privilegiada por medio de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, pero tú, hablando hacia nosotros, por la fe estás en pie. Y nos deja una advertencia, no te ensoberbezcas, sino teme. Y a partir de ahora va a empezar a hablar del Dios que nos dio ese privilegio. Es ese mismo Dios que fue cortante y tajante con el pecado de la incredulidad de su propio pueblo, al cual fue muy paciente y misericordioso. Es ese mismo Dios que nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es aquel que fue, que es y será. Ese mismo Dios hoy también nos invita en el versículo 22 en la versión NTV a conocerlo más. Y mira lo que dice, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecieron, pero contigo será bondadoso si sigues confiando en su bondad. Lastimosamente, por la incredulidad, el pueblo de Israel probó la severidad de nuestro Dios. Y hoy es una invitación a poder vivir bajo la bondad de Dios. Hoy es una invitación a poder recordar que podemos volver a confiar en la bondad de Dios. Hoy es un buen día para responder con obediencia. Hoy es un buen día para recordar que no somos cualquier rama, somos una rama que fue injertada, amada y sostenida por la gracia. No te olvides de que Dios nos invita a vivir continuamente bajo su bondad. Lastimosamente muchos han tenido que experimentar la severidad, pero también porque es por amor y misericordia de Dios. Oramos para que el pueblo de Israel, en los últimos versículos, vuelva a ser injertado en su propio olivo, esas ramas naturales como lo dice la palabra de Dios. No te olvides de disfrutar tu ministerio como lo hacía el apóstol Pablo. Honro mi ministerio. ¿Estás honrando tu ministerio? ¿Estás viviendo bajo la bondad o bajo la severidad de Dios? No te olvides de orar por el pueblo de Israel el día de hoy, que es el pueblo escogido por Dios. Que Dios te bendiga y gracias por compartir en este tiempo con nosotros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.